Motores de SEA. Los motores eléctricos fueron inventados hace aproximadamente 90 años. Y en esos 90 años su uso y aceptación, tanto en el hogar como en la industria, ha hecho de ellos la fuente de potencia más popular que se usa hoy en día. Hay cientos de diferentes clases de motores y muchos de estos son motores especiales que se han adaptado para aplicaciones especiales. Hay, sin embargo, un gran número que son comunes en tipo y construcción. La industria eléctrica se ha estandarizado en muchos motores básicos y en las características de estos motores. Consecuentemente, existen muchas unidades para embarque inmediato que son esencialmente iguales de un fabricante a otro, y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Puesto que los motores CD son un poco más fáciles de entender, discutiremos primero un motor CD. En este punto debo definir corriente alterna y corriente directa. SEA significa corriente alterna, o sea, la corriente que invierte su polaridad 2 veces cada ciclo. Un ciclo es una inversión completa de positivo a negativo y viceversa. Ahora, la corriente doméstica que se usa en todos los Estados Unidos es corriente alterna. La corriente alterna en la mayoría de las localidades del país es de 60 ciclos, o 120 inversiones completas por segundo. Corriente de 50 ciclos también se usa en algunas localidades de los Estados Unidos y en muchos países extranjeros. Pero la industria de hoy, en general, se ha estandarizado en 60 ciclos. La corriente alterna fue inventada después que la corriente directa y ha sido más ampliamente usada. La razón para esto es que el voltaje en un sistema de SEA puede ser transferido de alto a bajo y viceversa por medio de un transformador. Esto nos permite usar líneas más pequeñas para transportar corriente a largas distancias. No entraré en los detalles de los que por qué y cómo de esto, porque ya ha sido tratado en nuestra cinta sobre electricidad básica. Corriente directa significa flujo en una dirección continua y fue la primera corriente que se usó. Una buena analogía para este flujo continuo sería la del agua fluyendo en un tubo. Esta analogía ayudará a definir otros 2 términos. Voltaje, por ejemplo. El voltaje podría igualarse a la presión en el tubo. Amperaje. El amperaje podría igualarse al flujo, o sea, cuántos galones se mueven a través del tubo. Estos son términos que se usan constantemente y usted necesitará estar enterado de lo que ellos significan. De nuevo, para una discusión más completa, usted deberá ver nuestra cinta sobre electricidad básica. Todos los motores operan con el principio de magnetismo. Todos los imanes tienen 2 polos, a los cuales normalmente se les llaman norte y sur, o positivo y negativo. La mayoría de la gente está familiarizada con los imanes como se usan en un extremo de un martillo para tachuelas o en una brújula de Boy Scout. Cuando ésta se sostiene apropiadamente de tal manera que la aguja esté libre para rotar la aguja, apuntará directamente hacia el polo norte magnético. Estos son conocidos como imanes permanentes. Un campo magnético es lo que hace que un imán funcione. Este campo o fuerza magnética atraerá el fierro o el acero. Y puede ser demostrado poniendo un imán como usted ve aquí, debajo de un pedazo de papel, y dejando caer limaduras de fierro en el papel. Observe usted cómo el imán causa que las limaduras se alineen a lo largo de las líneas magnéticas de fuerza. Podemos hacer un imán en una forma diferente si tomamos una tira de alambre. Como ustedes pueden ver, no existe atracción entre el alambre y las limaduras, pero si pasamos corriente a través de él, tomando una pila estándar de lámpara de mano, pasamos corriente a través del alambre, obteniendo un campo magnético. Las limaduras de fierro se han juntado en el alambre. Pero vean cómo el alambre de cobre no atrae las limaduras de hierro, ni antes ni después de pasar la corriente. La corriente, pues, crea un campo magnético. Contrariamente, si tomamos un conductor y lo pasamos a través de un campo magnético, generamos corriente. A esto se le llama inducir corriente en el alambre. Si movemos el conductor de la gráfica hacia arriba, como está indicado por la flecha,
La corriente fluirá en esta dirección que se muestra. Si el conductor es movido hacia abajo, la corriente fluirá en la dirección opuesta. A esto se le llama corriente inducida, cuando se le pasa corriente a través del alambre. La diferencia entre el imán, tal como se usa en una brújula y en un electroimán, es que el electroimán, el cual se hace pasando corriente a través de una tira de alambre, puede invertir su polaridad simplemente invirtiendo la dirección del flujo de corriente. Quiero decir con esto que los polos norte y sur pueden ser invertidos. En un imán permanente, sin embargo, como su nombre lo indica, la polaridad es permanente. Ahora explicaremos cómo funciona un motor. Si tomamos un imán permanente pequeño y estándar y lo suspendemos, y si le acercamos otro imán permanente, el imán suspendido tiende a estar en movimiento. La razón para esto es que el norte atrae al sur y el norte repele al norte. Así como usted puede ver, si movemos el imán que estamos sosteniendo, creamos un movimiento de rotación en el imán suspendido. Esto es, en efecto, lo que pasa con un motor. Tenemos un norte en un lado y un sur en el otro lado. Solo que ahora usamos un electroimán en el centro aquí, y en lugar de mover los imanes exteriores alrededor, como lo hacemos aquí, hacemos estacionarios los imanes exteriores y cambiamos la polaridad del imán que está rotando, invirtiendo la corriente. Ahora veamos un simple diagrama lineal, el cual ilustra lo que he estado diciendo. Primero, este es un imán permanente con un polo norte y un polo sur. Entre ellos colocamos una espira de alambre. Si pasamos corriente a través de la espira, generamos un campo magnético, tal como se los mostré hace unos momentos, con un pedazo de alambre de cobre. Cuando la corriente fluye, el campo magnético en el alambre, en el punto A, reacciona con el campo causado por el imán permanente y causa que el alambre en el punto A tenga una fuerza hacia arriba, mientras que el alambre en el punto B tiene una fuerza hacia abajo. Estas fuerzas, una hacia arriba y otra hacia abajo, continuarían hasta que el alambre alcance la vertical, en cuyo punto está libre para rotar. Oscilará pasando el centro y luego de un lado a otro, y finalmente descansará en una posición vertical. Sin embargo, si cuando alcance la vertical la primera vez y mientras aún tiene momento, accionamos un interruptor e invertimos la corriente, entonces el lado B sería forzado hacia arriba y el lado A hacia abajo. Esto es precisamente lo que hacemos, excepto que hacemos el cambio con lo que se conoce como un conmutador. El conmutador gira con la espira y automáticamente invierte la corriente cada 180 grados de rotación. Existen algunos sistemas los cuales utilizan motores que son esencialmente como los que he descrito, pero en la mayoría de los casos, en lugar de tener imanes permanentes, tenemos, como usted ve aquí, bobinas de alambre devanadas en un núcleo y producen eléctricamente un imán. A estas se les llama bobinas de campo. He aquí un pequeño motor. La construcción de la bobina de campo es similar a la de la imagen. Las unidades que les he mostrado son unidades de corriente directa. Corriente directa, como antes dije, significa corriente fluyendo en una dirección. Si usted se fija, la indicación aquí es de una batería, la cual es de corriente directa, y esta sería la misma clase de batería que se usa en una linterna normal o en un automóvil. Antes de comenzar a hablar de los motores de CA, debemos familiarizarnos con las partes de un motor AC. Tenemos primero el estator, el cual está compuesto de un armazón exterior. Esta pieza aquí, y luego el núcleo, y el devanado que va dentro del núcleo. La armazón exterior estará hecha normalmente de acero o de fierro vaciado. El núcleo estará hecho de un altero de láminas de acero, las cuales después de ser troqueladas son fijadas a la armazón. Los devanados son de alambre de cobre
aislado con diferentes tipos de materiales aislantes, dependiendo de qué clasificación de aislamiento debe tener el motor. El alambre es devanado a través de las ranuras en el núcleo, como usted ve aquí. Enseguida está el rotor. El rotor está compuesto de la flecha aquí y el núcleo, el cual está fabricado de láminas de acero troqueladas. Una lámina troquelada se ve así. Estas láminas están apiladas y conectadas juntas y pueden tener devanados en las ranuras o se puede vaciar aluminio en ellas, dependiendo de qué tipo de motor se va a construir. Esta es para un motor trifásico de inducción, mientras que esta es para un motor monofásico de arranque o capacitor. Como usted ve aquí, hay normalmente una aspa de abanico de algún tipo montada en el extremo para circular aire a través de la unidad para enfriarla. Finalmente, tenemos los extremos o soportes, como frecuentemente se llaman. Son estas piezas las que sirven para sostener los rodamientos, los cuales a su vez posicionan correctamente la flecha y el rotor una vez que los soportes se han atornillado a la armazón. Rodamientos de bola son los más frecuentemente usados. Sin embargo, chumaceros de magnito pueden ser usadas donde el ruido o la vibración puede ser un problema. Cuando se dan las especificaciones de un motor, existe un cierto número de cosas que deben ser consideradas. Primero, el tipo de motor, si es DCA o DSD. Si DCA, puede ser un motor de inducción o embobinado sincrónico, o posiblemente de algún otro tipo. Segundo, ¿es un motor monofásico o trifásico? Si es monofásico, es de arranque o capacitor, fase dividida, inducción, repulsión o algún otro. Si es trifásico, es de inducción, de rotor devanado o sincrónico. Tercero, ¿cuántos caballos de fuerza se requieren? Cuarto, ¿qué velocidad? Las velocidades normales son 3.500 revoluciones por minuto, 1.750, 1.175 y 890. ¿Puede ser de velocidad múltiple? Si es de más de una velocidad, ¿es de par constante o par variable? Número 5. ¿Qué voltaje? Si la unidad es monofásica, normalmente será de 115 o 230 volts. Si es trifásica, normalmente será de 230 o 460, pero una variedad de otros voltajes pueden usarse en algunas localidades del país. Por ejemplo, 208, 550, 660 y 2300. Número 6. ¿De cuántos ciclos es la corriente? 60, 50, 25. 7. ¿Qué diseño? A, B, C, D o F. Estos son determinados por la forma en que el motor está devanado. Esto determinará sus características de arranque y operación. 8. ¿Qué tipo de enclaustramiento? ¿Abierto? ¿Totalmente cerrado? ¿A prueba de explosión? Y 9. Tamaño de armazón. Casi cualquiera de los puntos que acabo de mencionar pueden ayudar a determinar el tamaño de la armazón, pero la industria tendrá un estándar desde 1/8 HP hasta 250 HP. Ahora veamos la corriente alterna, puesto que la corriente directa se tratará en una cinta separada. Como mencioné anteriormente, la corriente alterna se usa en la mayoría de los hogares en los Estados Unidos. El tipo que se usa aquí se llama monofásica. ¿Recuerda usted que dijimos que la corriente alterna va de una intensidad máxima positiva a una intensidad máxima negativa y viceversa cada ciclo? Bueno, este cambio de dirección puede verse efectivamente en un instrumento que se parece mucho a una pantalla de TV y traza una trayectoria que se ve como este dibujo. Esta trayectoria es llamada curva de onda senoidal. La corriente monofásica tiene solamente una onda, como se ve aquí. Existe todo un grupo de motores diseñados para corriente alterna monofásica.
Pueden ser adquiridos en tamaños hasta de 20 HP, pero normalmente son tipo estándar hasta 10 HP. El voltaje de la corriente monofásica normalmente es de 115 o 230 y la mayoría de los motores están devanados para operar con cualquiera de ellos, haciendo un simple cambio en el alambrado de la caja de conexiones. Existe una variedad de diferentes diseños de motores monofásicos y son usados en una gran variedad de aplicaciones comunes de uso doméstico. La mayoría de las personas simplemente no se dan cuenta del número de lugares en el hogar en donde tienen un motor en uso. Por ejemplo, habrá uno en el soplador de horno, en el aparato de aire acondicionado, el refrigerador, en el triturador de basura, lavadora, secadora, en los abanicos del ventilador, de la cocina, la aspiradora, su máquina eléctrica de rasurar, máquina de coser, relojes, etcétera. Como usted se dará cuenta, esta lista puede continuar. Para la industria, la lista sería aún más grande. Uno de los motores monofásicos más comunes que se usan en el hogar y en la industria se conoce como motor con arranque a capacitor. Ahora bien, el capacitor es una unidad que actúa para amortiguar los cambios rápidos de corriente. Así se usan motores para dar un aumento para acelerar la unidad al arrancarla. Como se muestra en este dibujo, las bobinas de arranque o auxiliares están localizadas a 90 grados de las bobinas de marcha y esto sirve para dar un aumento a 90 grados en vez de 180 grados, como lo indicamos en nuestro diagrama de motor de corriente directa. Como usted puede ver, tiene un capacitor montado sobre la unidad, como normalmente se usa, y esto sirve usualmente como medio de identificación. Esta unidad en particular es un motor abierto. El término motor abierto significa que el aire puede fluir a través de la unidad. Aquí tenemos el mismo tipo, en lo que se llama una unidad totalmente cerrada y tiene un abanico aquí en el extremo para circular aire a través de su parte exterior. Como usted puede ver en la ilustración, este es el devanado principal del motor. Aquí está el rotor y aquí el devanado de arranque. Aquí está el capacitor. El capacitor se usa solo para la porción de arranque del ciclo, que puede ser solo 3 segundos cada vez que la unidad se arranca. El rotor se hace girar entonces. El devanado de arranque está a 90 grados respecto al devanado principal y el interruptor centrífugo aquí opera para desconectar el devanado de arranque una vez que el motor llega al 80% de su velocidad. El devanado sigue allí, pero se le desconecta del circuito. En este punto puedo explicarles una palabra que se ha usado en cintas previas y que utilizaremos al hablar de motores. La palabra es par. Par es la cantidad de torsión que esta flecha puede producir. Normalmente se mide en pie libras. Si tomamos una llave y para fines de nuestro ejemplo asumimos que no tiene peso y si la montamos aquí y la hacemos sobresalir un pie y tomamos un peso de 1 libra y lo ponemos en el extremo de la llave, esto nos daría 1 libra pie de par. El par da una idea de fuerza. Esta unidad en particular es de media caballo de fuerza a 1750 revoluciones por minuto. Producirá cerca de 1,5 pie libras de par continuamente. De nuevo, par es cuenta fuerza en términos de torsión. Tiene una flecha. Una buena regla general es que a 1750 RPM, 3 pie libras son equivalentes a 1 HP. Si usted desea convertir esto a pulgada libras, multiplique por 12. En otras palabras, 36 pulgadas libras a 1750 RPM serán aproximadamente 1 HP. Para pasar de pulgadas libras a pie libras se divide entre 12. Un motor de inducción-repulsión es otro tipo de motor monofásico, pero para pares de arranque mayores que los de la unidad de capacitor, aunque la unidad de capacitor es principalmente el motor de uso general en el campo de monofásicos, hay algunas cargas que le son difíciles de arrancar. El motor de repulsión-inducción desarrolla un par de arranque muy alto, ya que tiene sus devanados en una forma muy similar a los de un motor de CD. Si no se controlara esta unidad, muy pronto se desbocaría. Así que hay un arreglo centrífugo que pone en corto las bobinas del rotor una vez que la unidad sube a velocidad y le permite correr como un motor de inducción.
Un motor de inducción será explicado en la parte 2 de motores de CA. Otro tipo de motor monofásico conocido como motor universal se usa en rasuradoras, licuadoras, taladros de mano como este, máquinas de coser, aspiradoras o en otras unidades donde frecuentemente queremos variar la velocidad. Este es un taladro de velocidad variable. Este es un motor relativamente común y está embobinado casi igual que el dibujo CD. Como el nombre universal indica, funcionará igualmente bien con CA o CD. Igualmente, estas unidades pueden ser fabricadas para operar a muy altas velocidades en el rango de 35.000 RPM. Finalmente está el motor de fase dividida. Aquí de nuevo tenemos devanados auxiliares o de arranque, los cuales se eliminan del circuito con un interruptor centrífugo cuando la unidad llega a velocidad. Notará usted que el dibujo es igual al que teníamos para el de arranque a capacitor, excepto que no hay capacitor. De todas las unidades hasta ahora discutidas, esta es la que menos par de arranque tiene. Este tipo de unidad, etcétera. Estos 4 motores que he mencionado, universal, de arranque a capacitor, de inducción, de repulsión y divisor de fase,